Hola, mi nombre es Mari López y con este vídeo os voy a explicar estructuras avanzadas. Hablaremos sobre dos tipos de estructuras que son los strings y las classes y os explicaré qué son cada una de ellas y cómo se utilizan. Cuando queremos introducir un carácter, se declara una variable char e introducimos un carácter. Los strings nos permiten introducir una cadena de caracteres. En el ejemplo que vamos a ver, explicaremos cómo se utiliza esta variable. Primero, se declara unas variables strings. En este caso hay tres: el nombre, el apellido y el nombre completo. A continuación, se le pide al usuario que introduzca por teclado el nombre y apellido, y cada valor lo guardamos en su respectivo variable. Por último, lo escribimos por pantalla. El nombre completo, que sería como vemos en el full name, el nombre más en los apellidos. Para saber cuántos caracteres tiene una palabra, utilizamos la variable len. Por ejemplo, si necesitamos saber cuántos caracteres tiene el nombre, se pone el name, la variable en string name.length. Si dentro de un string hay diversos valores o informaciones, podremos extraerlos a partir del método split. Primero, se declara las variables strings que queremos extraer de lo que el usuario nos escriba por teclado: el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Declaramos otro string llamado línea, en la cual introduciremos toda la información junta, toda la información que el usuario vaya a introducir, nos diga. Seguidamente, se creará un vector para almacenar cada palabra en un lugar diferente. Aquí hemos creado tres vectores porque solo hay tres variables, pero este valor cambia dependiendo de las variables que el usuario vaya a introducir. Y se le pide al usuario que escriba su nombre y sus apellidos y se guarda en el string línea. Con el método split se ordena que separe cada palabra. Cada palabra vendrá separada por un espacio, por lo que cada vez que el programa encuentre un espacio, se extraerá un valor. Si lo que separa estas palabras fueran, por ejemplo, un guión, en este paréntesis de aquí, en vez del carácter espacio, habría un guión. Y finalmente se pone en cada posición del vector una palabra y se muestra el resultado en pantalla. Por lo tanto, en resumen, se declaran los strings, se crea un vector para almacenar las palabras, se pide la información al usuario por teclado, se separan las palabras con el método split y se muestra el resultado en pantalla. Comprobamos que la aplicación funciona. Aquí están todos los strings declarados. Lo describe tu nombre y apellidos y ponerlo en cada vector. Damos a play y dice escribe tu nombre y apellidos. Sabemos que hace ir en espacios, ¿no? Entonces pongo mi nombre, Mari López, me dice tu primer apellido es López. Imaginemos que en vez de un espacio ponemos una coma. Lo cambiamos y aquí cuando me pide mi nombre tendré que poner mi nombre, coma, mi apellido, mi primer apellido, coma, mi segundo apellido. Entonces sería Marie, López, cama. Y nos sale el mismo resultado. A continuación, explicaremos las clases y cómo se utilizan. Una clase es una construcción que permite trabajar con diferentes tipos de variables.
Lo que hace es definir unos datos y decir de qué tipo son. Es decir, si es un string, un char, un float, etc. Una clase se declara poniendo public class o class y el nombre que se quiera poner en esa clase. En nuestro caso sería TheClient. Dentro de los corchetes pondríamos las variables que queremos tener. En nuestro ejemplo sería el ID, que sería el identificador de un cliente, mediante un int, el nombre del cliente con un string y el saldo, que se utilizaría con un float. Una vez creada la clase, declaramos la variable del nuevo tipo de estructura. Este tipo de estructuras se llaman objetos. Y para declararlos, primero se pone el nombre de la clase que hemos definido anteriormente. En nuestro ejemplo, que sería el TheClient, seguido de la variable estructurada que crearemos, que en este caso sería cli y tendríamos 3 campos, que sería el ID, el identificador, el nombre y el saldo del cliente. Una vez que se pide al usuario la información, para poder guardarla ponemos el nombre del objeto con un punto y el nombre del campo donde queremos guardar esa información. Es decir, si le pedimos al usuario, al cliente, su nombre, para guardarlo iríamos al objeto cli, el punto y al campo name. Y aquí es donde se guardaría ese nombre. Para finalizar voy a explicaros cómo crear un vector de objetos. En el siguiente ejemplo queremos crear un programa donde nos guarde nuestros libros. Primero de todo, creamos una clase, como hemos visto anteriormente. Antes no lo he dicho, pero este tipo de estructuras se tienen que declarar entre el class program y el static void main. Este se llamará CLibro y dentro se encontrarán el título del libro, el autor y una identificación. Como queremos guardar más de un libro en nuestro programa, necesitaremos un vector de clases. Para declararlo, debajo del public class se situará otro public class que la llamaremos CLista de libros. El public int number servirá para almacenar el número de libros que tengamos y el otro es un vector de los libros, el cual hemos llamado libro. Utilizamos la palabra CLibros para indicar que cada elemento del vector es un objeto que contiene información de los libros, es decir, que dentro de cada vector hay un título, un autor y una identificación. En el programa principal declaramos como objeto la estructura class de la lista de libros y lo llamamos mis libros. Luego pedimos al usuario cuántos libros va a introducir y esta información se guarda dentro del objeto mis libros punto en el campo, que en este caso sería número, mis libros punto número. Después hemos de crear el vector libro dentro de mis libros. Para hacerlo, se escribe el objeto mis libros, punto y el nombre de la clase, que en este caso sería TheClient. Y finalmente, hemos de insertar cada campo de la clase CLibro dentro de los vectores libro mediante un recorrido. Y se escriben los datos de cada libro haciendo otro recorrido. Ahora vamos a ver que el programa de la biblioteca funcione. Como podéis ver, tenemos aquí situados los public class de libros, la lista de libros y en el programa principal todas las acciones que pide el ordenador. Le damos a play y nos dice cuántos libros. Ponemos, por ejemplo, 3 libros. Y ahora nos pide el título del libro 0
podemos poner Marina, el autor del libro Carlos Ruiz Zafón y la identificación del libro 0, pues 1, 2, 3, 4, 5. Así hasta el libro 2 o todos los libros que pongamos al principio. Es que así vemos que funciona este programa. Y bueno, espero que haya sido aclarado todo esto. Y hasta aquí mi vídeo.